Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca de la edición y codificación de encuestas. Una vez que ustedes tienen su encuesta, entonces es necesario llevar a cabo una codificación. ¿Qué es codificar? Codificar, déjenme pongo mi plumita, es asignar un código, ¿sí? Para representar una respuesta específica a una pregunta concreta de un cuestionario o de una encuesta. En particular, junto con el registro de los datos y la posición en la columna que va a tener o que va a ocupar dentro de ese código. Una vez que nosotros tenemos la codificación, entonces tenemos que realizar un libro de códigos. El libro de códigos va a incluir toda la información de la codificación. Ahora, nosotros podemos hacer una codificación previa, ¿sí? Como les había explicado en otro video, en el que, por ejemplo, tenemos nuestra encuesta. Y aquí, por ejemplo, la pregunta número 1 tiene 6 opciones. Entonces aquí la codificación sería 1.1 menos de 30 minutos. 1.2 de 30 a 59 minutos. 1.3 una hora a 29 minutos. ¿Sí? O sea, cada una es lo que significa la respuesta dentro de la encuesta. Así con la pregunta número 2 que tiene 7 opciones y la 3 que tiene 10 opciones, ¿sale? Entonces aquí va a depender del número de opciones que tengamos en cada pregunta, pero es irle poniendo códigos a nuestra encuesta. Por ejemplo, aquí el número 1 sería el nombre, el 2 sería la edad, 3 estado civil, 4 los ingresos, el 5A sería la opción de AT&T, el 5B sería la opción de MCI, el 5C de US Sprint, ¿sí? Y el 5D sería otro. Dentro de esto ya podemos poner otra columna que diga de otro cual, ¿sí? Y entonces ya le ponemos cuál es la respuesta que dio en otro. La 6, pues aquí sería más fácil porque 1 es con poca frecuencia, 2 es con frecuencia y así nos vamos hasta con mucha frecuencia, ¿sí? Dependiendo de la escala que estemos utilizando. Y aquí en la de Likert, el 8A sería costo por llamada, 1 no importante, 2 algo importante, 3 importante, 4 importante, 5 muy importante. Y así nos vamos con cada una, ¿sale? Eso es codificar. Y en base a eso nosotros vamos desarrollando algo que se llama libro de código. En el libro de códigos ponemos el ítem que, por ejemplo, sería, si nosotros tenemos preguntas de clasificación que no están dentro de las preguntas de la encuesta y la pregunta de la encuesta nosotros le pusimos el número 1, entonces aquí en la variable del ítem sería C0, ¿sí? Y es la identificación, ¿sí? Aquí le ponemos un nombre a la variable y luego ya le ponemos una etiqueta, en este caso sería identificación. El código sería asignar un valor a cada sujeto y aquí la etiqueta de valores pues no va a tener porque va a depender de cada persona. Luego el C1 sería el sexo o género, aquí la etiqueta sería sexo y aquí puede ser 0 o 1. Cuando le ponen 0 es hombre y cuando le ponen 1 es mujer. Y así es como ustedes lo van a introducir en su base de datos cuando estén generando la base de datos. Ya no van a poner hombre o mujer, sino que van a poner 0 y van a saber qué significa hombre, o van a poner 1 y van a saber qué significa mujer. Luego van a tener otra que va a ser el centro asociado o aula universitaria, le tienen que poner también un código a la variable, va a ser la 2 y aquí van a estar las posibles respuestas, ¿sí? Y así con cada una de las preguntas de su cuestionario. Entonces aquí vamos a irnos a el cuestionario final. Entonces, si se fijan aquí, sí empiezan las preguntas con el número 1. Entonces ya, por ejemplo, aquí tengo que el 1 es la edad, ¿sí? Y aquí tengo A, B y C. Entonces, el nombre de la variable va a ser 1, ¿sí? C1 o V1 o variable 1, como ustedes quieran. El nombre de la variable puede ser edad y las opciones serían A, B y C. A de 30 a 35, B de 36 a 50 y C de 51 a 55. Cuando ustedes estén capturando los datos en su base de datos, entonces ustedes ya nada más le pondrían A, B o C y ustedes ya saben a qué se refiere cada uno de esos dentro de las etiquetas de los datos. Se tiene que hacer un libro de códigos para toda la encuesta en la que ustedes identifiquen y vean
cuáles son los significados de cada una de las preguntas, ¿vale? Aquí en el 20 le pueden poner, por ejemplo, precio de la competencia. Entonces le pueden poner precio con, ¿sí? O pre-con, como ustedes quieran. El código ustedes lo van a definir. La etiqueta ya tiene que estar más adecuada a lo que dice la pregunta. En este caso, precio de la competencia, ¿sí? O consideración del precio de la competencia. Y las opciones va a ser A muy alto, B alto, C igual, D bajo y E muy bajo, ¿vale? Y entonces esas son las opciones y ustedes van a ponerle en su libro de códigos qué significa cada una de las opciones para que cualquier persona que capture los datos sepa qué significa y para todos signifique lo mismo, ¿vale? A eso se refiere el libro de códigos, ¿sí? Por otra parte tenemos la edición. Déjenme, nos pasamos a la edición. La edición de las encuestas es revisar, ¿sí? Revisar el cuestionario con el objetivo de incrementar la exactitud y la precisión. Nosotros vamos a tener dos momentos en los que vamos a poder llevar a cabo edición de encuestas. El primer momento es cuando nosotros hacemos la encuesta en papel, ¿sí? Tenemos que revisar que las encuestas estén bien contestadas, o sea, que no falte ninguna pregunta por contestar, que por ejemplo si nada más tenía que contestar una opción, realmente haya marcado nada más una opción, que por ejemplo si podía contestar varias opciones, bueno, pues que haya contestado varias opciones. Si tenía que numerar, si le pusimos una escala de numeración, pues que haya numerado de manera correcta. Que por ejemplo si decía que no conocía la empresa y si decía que no, tenía que pasar a la pregunta 8 y brincarse 3 preguntas, pues que realmente se haya pasado hasta la pregunta 8 y que no estén contestadas las 6 y las 7, ¿sí? Porque esa que decimos es la 5 y así. O sea, se tiene que revisar que realmente las encuestas estén bien contestadas y se tiene que quitar las encuestas que no están de manera correcta y esas encuestas se tienen que volver a aplicar, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, le falte algo sencillo, como por ejemplo, le estamos pidiendo el nombre y le estamos pidiendo el género y en el nombre puso que se llamaba, no sé, Gabriela, ¿sí? Y en el sexo no le puso nada, nosotros, o en el género no le puso nada, nosotros con el nombre ya podemos determinar que es mujer, ¿sí? Y entonces esa encuesta sí se puede salvar. Pero si nosotros no podemos o no vemos esa relación, o sea, no podemos determinar alguna pregunta que esté en blanco, entonces esa encuesta no se puede usar, se tiene que quitar y se tiene que volver a aplicar otra encuesta. Eso es en cuanto a las encuestas físicas, hasta que juntemos nuestra muestra. O sea, si nuestra muestra son 68, pues vamos a revisar que las 68 encuestas que aplicamos estén bien. Si 20 están mal, esas 20 las tenemos que volver a aplicar para poder juntar nuestras 68 encuestas que son nuestra muestra. Ahora, aquí entra la importancia de, por ejemplo, cuando estamos hablando de encuestas físicas que se realizan de persona a persona, que sean administradas, o sea, que el encuestador sea el que vaya registrando las respuestas del encuestado y que vaya haciendo las preguntas. Y así, obviamente, todo este tipo de errores pues se disminuye considerablemente, ¿sale? Eso en cuanto a la edición física. Ahora, nosotros también tenemos una edición de lo que es el archivo. Entonces aquí yo les voy a compartir un ejemplo. Tenemos aquí, nosotros aplicamos las encuestas ya sea de manera física o a través de internet. Si las aplicamos por internet, entonces, si las aplicamos, por ejemplo, en Google Forms, nosotros vamos a descargar la información y nos va a aparecer, dependiendo de lo que nosotros hayamos preguntado, así, ¿sí? Nos va a decir a qué hora se contestó, nos va a dar, por ejemplo, si pedimos la dirección de correo, pues nos va a dar la dirección de correo. Si pedimos el nombre, pues nos va a dar el nombre, o sea, lo que nosotros hayamos pedido, ¿sí? Y todas nuestras respuestas, ¿sale? Entonces, aquí nosotros también podemos hacer una edición, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro libro de códigos, nosotros podemos ver que realmente la respuesta vayan de la mano de lo que nosotros queremos para que a la hora de generar nuestras evidencias, o sea, de generar nuestras gráficas y hacer el análisis de los datos,
realmente los podamos hacer de manera adecuada. ¿Por qué? Porque todos estos datos están correctos. Entonces tenemos que verificar que todos los datos que se nos descargaron, ¿sí?, estén bien, ¿sí?, que vayan de acuerdo a nuestro libro de código. Incluso podemos cambiarle aquí algunas cosas. Si por ejemplo aquí no queremos que diga grupo, sino queremos ponerle otra etiqueta, pues entonces aquí también le podemos cambiar el nombre. O sea, le podemos aquí poner, por ejemplo, esto lo podemos resumir y le podemos cambiar el resultado. O sea, y ya con esto nosotros ya podemos generar nuestros resultados o nuestras gráficas de una mejor manera, ¿vale? Es lo que podemos hacer aquí. Entonces eso es la edición y la codificación. Una vez que ya editamos nuestra base de datos, que sería esta, entonces ya la tenemos lista para poder hacer el análisis de los datos. El análisis de los datos, que ya es de los últimos pasos de nuestro estudio de mercado, ¿sale? Entonces nosotros se nos van a generar, si nosotros estamos haciendo encuestas electrónicas, se nos va a generar ciertas gráficas de manera automática. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar, si queremos hacer un análisis más profundo y, por ejemplo, poder comprobar nuestras hipótesis y todo eso, pues tenemos que jugar con los datos. Es por eso la importancia de que la plataforma en la que nosotros llevemos a cabo el análisis nos permita descargar los datos, para nosotros poderlos editar, como les estoy diciendo ahorita, y también, ¿sí?, por ejemplo aquí, ¿comprendiste el tema? A lo mejor no quiero que diga así y entonces aquí le pongo nivel de comprensión, ¿sí? Entonces aquí ya le puedo cambiar, ¿vale? Entonces le estoy cambiando para que sea más adecuado para mí y entonces yo a la hora de analizar el dato pues me obtenga lo que quiero de una mejor manera. Si yo no puedo descargar esta información, mi base de datos, a Excel o a Pages o a donde quiera que lo vaya a usar, pues entonces es mucho más difícil que yo pueda hacer un análisis más profundo y entonces no voy a poder resolver el problema de investigación de mercados como todo un profesional, sino que me voy a quedar nada más con los aspectos básicos, ¿vale? Entonces es por eso también la importancia de la edición de los datos, ¿sí? Entonces a eso se refiere la edición de las encuestas y a eso se refiere la codificación de las encuestas. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor se comunican conmigo, ¿vale? Que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.